Estimados estudiantes, la más cordial bienvenida a este segundo encuentro conforme la planificación del sílabo. Dentro de lo que es la unidad uno, el abordaje de los conceptos relacionados con el costeo por procesos, las formas de producción por procesos, la naturaleza de la producción equivalente, cuáles son los elementos del costo y el grado de avance que se aplica en el sistema de costeo por procesos. Vamos también a identificar el cálculo paso a paso de cómo se da la producción equivalente. Para ello es necesario hacer un estudio sobre los métodos de evaluación, principalmente lo que es el promedio ponderado y el método PEPS, o primeras en entrar, primeras en salir. Y con ello continuamos con lo que es el informe del costo de producción. En la parte final se hará hincapié a aquellos aspectos relevantes que denoten las conclusiones de las temáticas señaladas. Conforme a los objetivos definidos de acuerdo a la programación de las temáticas dispuestas, se enfoca a comprender las formas de producción por procesos, identificar el concepto de lo que es la producción equivalente, aplicar la producción equivalente en el costeo por procesos. Es necesario que para poder ir desarrollando cada una de las temáticas definidas, se identifiquen conceptos previos o preliminares. Es por ello que vamos a hacer un recordatorio de aquellos elementos que ya se hizo hincapié en la sesión número 1. Y empezamos. Bueno, ¿qué es el costeo por procesos? Habíamos indicado que se usa cuando la producción es continua y masiva, cuando existen productos homogéneos o iguales, cuando la contabilidad se centraliza o se establece en función de la estrategia de ir acumulando los costos por centros de costos o departamentos. Ahora bien, recordemos que al señalar que es un centro de costos o departamento de costos, habíamos indicado que prácticamente un centro de costos se constituye un área productiva donde se van acumulando los costos. Habíamos discernido la diferencia entre lo que es los costos por órdenes de producción, así como también los costos por procesos. De manera concreta, la diferencia que marca un sistema con el otro. En el primer caso, si hablamos por órdenes de producción, están asociados a productos específicos, dado que la producción se fundamenta en las órdenes de producción o notas de pedidos de clientes. En cambio, el sistema de costos por procesos se maneja en función de una producción continua o a gran escala, que también se llama. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene el sistema de costos por procesos? Prácticamente, y como está señalado ahí en la presentación, incluso a través de una ilustración gráfica, es que identifica la forma, la manera de definir el costo unitario promedio de aquellos productos homogéneos o iguales que habíamos ya citado. Ya en la parte del desarrollo de las temáticas definidas, vamos a identificar dentro del sistema de costeo por procesos y producción equivalente las formas de producción por procesos. Ahora bien, dentro de este sistema por procesos existen prácticamente diferentes formas de producción. Vamos a hacer hincapié y señalar brevemente la producción secuencial. ¿A qué se refiere con producción secuencial? Prácticamente el producto pasa por algunas etapas, una tras otra, es decir, de manera sucesiva. Por ejemplo, en el tema de las fábricas de alimentos. Hablamos también de una producción paralela. ¿Qué significa una producción paralela? Varias partes se elaboran al mismo tiempo y luego lo que se hace es unir, ¿no? Hablamos también de una producción selectiva. Se obtienen varios productos a partir de un mismo proceso. Es necesario y es importante que se conozcan y se identifiquen las formas de producción que se pueden citar, se pueden señalar en la parte práctica de una industria manufacturera o empresa industrial, porque define la forma cómo se van a ir acumulando los costos. Y esto es parte elemental, es parte importante,
la identificación adecuada, correcta y plena para poder ir estableciendo cuáles son los centros de costos y cómo los mismos se van a ir contabilizando en función de ciertos porcentajes de terminación o de avance que se llama, que ya vamos a ver seguidamente. Al hablar del siguiente tema, que es la naturaleza de la producción equivalente, ¿a qué se refiere producción equivalente? Vamos a ir por partes. ¿Qué es una producción equivalente? Prácticamente es el hecho de expresar las unidades incompletas como si fueran luego completas, ¿no? Entonces, es por ello que hablamos de centros de costos o centros de producción. Para poder explicar de mejor forma, voy a señalar un ejemplo muy sencillito. Si tengo 100 unidades que al momento están terminadas al 50%, eso tiene una equivalencia de 50 unidades completas. ¿Sí me explico en ese sentido, no? Entonces, esto es necesario porque en procesos continuos siempre vamos a tener el tema de que los productos están en proceso, ¿sí? Hablamos de producciones simultáneas, de producciones paralelas, de producciones masivas y vamos a tener este indicativo o señalamiento. Ustedes en las diapositivas pueden apreciar de manera concreta, de manera resumida, justamente el señalamiento que se está manejando para que tengan una apropiación debida de lo que se está señalando, ¿no? Entonces, continuamos dentro de los elementos del costo y grado de avance. Para que se pueda calcular correctamente los costos debemos considerar algunos aspectos. Vamos por el primer punto que serían los elementos del costo. En la parte inicial, en la socialización del sílabo, hacíamos un recordatorio de lo que se habían estudiado en contabilidad de costos 1, haciendo hincapié de que en contabilidad de costos 1 ustedes revisan lo que es el sistema de costos por órdenes de producción. Y este sistema figura un proceso de control contable en función de cada elemento del proceso productivo. ¿Y cuáles son los elementos del proceso productivo? En primera instancia tenemos la materia prima. Luego tenemos lo que es la mano de obra. Y tanto para materiales indirectos, materiales, mano de obra indirecta y lo que son otros costos asociados al proceso productivo, vamos a utilizar o lo conocemos como costos generales o costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en el sistema de costos por órdenes de producción? La contabilización, el control se lo ejercía en función de cada elemento del proceso productivo. A su vez, se iba preparando la llamada hoja de costos. Entonces se iba transfiriendo esa información a la producción planificada, semanal, quincenal, mensual, incluso hasta diaria se puede hacer ello, ¿no? Entonces depende, lógicamente, de la planificación de producción que se establezca. También tenemos que identificar en función de lo que son los grados de avance, como está señalado ahí, conversión y avance de la producción. No todas las unidades, si nosotros pensamos y asociamos una producción en serie, una producción que va al mismo tiempo, no todas las unidades van a estar terminadas al mismo tiempo o al mismo momento, y esa es la lógica, ¿no? Entonces, cada elemento puede tener un distinto nivel o grado de avance. Por ejemplo, vamos a señalar un ejemplo en esta línea. Materiales, 100% al inicio. Pero, ¿qué es lo que sucede en la conversión o en el momento que se va transformando? Hablamos de conversión, ya estamos asociando de que intervienen las maquinarias, intervienen los equipos, la mano de obra, para darle ese espacio de que la materia prima, de acuerdo a sus etapas productivas o áreas de producción, tengan su espacio de ir tomando justamente la transformación. Entonces, el avance va a ser gradual, ¿sí? En cada uno de los centros de producción o costos de producción correspondiente.
Entonces, esto significa prácticamente que los costos se aplican de forma diferente según el proceso, en otras palabras. Para poder ejercer el cálculo paso a paso de lo que es la producción equivalente, es necesario tomar en consideración de forma organizada, de forma ordenada, lo que está contemplado gráficamente en la presentación que usted puede ilustrarse. Y es por ello que el primer paso identifica la definición y determinación de unidades, tanto aquellas unidades que hayan sido manejadas como terminadas y aquellas unidades que todavía se encuentran en un proceso de producción, es decir, en proceso, en otras palabras. Luego de ello, lo segundo que se debe manejar es justamente establecer cuál es el porcentaje de avance o grado de culminación en el proceso productivo correspondiente. Entonces, necesariamente tengo que establecer ese porcentaje de avance. Luego de ello, como tercer punto, vamos a identificar cuáles son las unidades equivalentes, es decir, las unidades por el porcentaje de avance y de esa forma determinamos el valor exacto. Como cuarto aspecto, vamos a identificar lo que es separar por materiales y el tema de la conversión. Si yo digo el tema de conversión, lógicamente estoy asociando los otros elementos, los costos indirectos o generales de fabricación, así como también lo que es la mano de obra. Con este cálculo puedo identificar y a la vez me permite obtener un costo que sea preciso, técnico como tal, y eso es lo que se busca justamente con este sistema de costeo. Los métodos de evaluación o de valoración que se identifican o se manejan a través del sistema de costos por procesos, vamos a identificar el método promedio ponderado. Cuando se estudió en contabilidad financiera, en contabilidad básica, es decir, contabilidad 1, contabilidad 2, más aún en contabilidad 2, porque lo que hacemos en contabilidad 2 es una desagregación ya detallada del estudio, del tratamiento contable en función de las cuentas principales por elementos, por grupos y por subgrupos. Y ahí se debió haber manejado el estudio de la cuenta inventarios o inventarios de mercaderías o la cuenta inventarios, ¿sí? Entonces, bajo esa óptica, más aún en el caso de una empresa una empresa comercial, ¿sí? Comercial, la forma como se ejerce el control a través de un sistema de inventario permanente es mediante el uso de las tarjetas cartas. Y principalmente se puede notar que en la parte práctica, en la parte real, se utiliza el sistema de método promedio ponderado y el método de evaluación PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. Vamos por partes, vamos con el primer método. ¿Qué es el método promedio ponderado? Prácticamente lo que hacemos es identificar un valor inicial y ese es el que consigna en el registro en la respectiva tarjeta Cardex, que es el instrumento que me permite registrar ingresos, egresos y definir las existencias. Entonces, el inventario inicial, el saldo con el que arranca la empresa en primer momento. Luego de ello, todas las operaciones asociadas o relacionadas justamente con el proceso como tal. Vamos a identificar en función de, si hablamos de adquisiciones o ingresos al proceso productivo, se va a recibir en función del valor o del último valor promedio correspondiente. Y la definición del costo unitario se lo hace dividiendo el costo total para el número de unidades y de esa forma en cada uno de los movimientos yo voy a ir señalando el costo unitario. ¿En dónde aplica la distinción? Cuando nosotros hablamos de un descargo, de un egreso, ya sea por una operación de venta o para entrega a la planta productiva desde el área de bodega o de almacenamiento correspondiente, se lo tiene que hacer, y esa es la característica de este método, se lo tiene que hacer en función del último precio promedio ponderado que haya estado establecido en el movimiento previo. Entonces, esa es la característica y como tal se registra bajo esa dinámica. Entonces, se hace en función de ello
Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar de manera concreta? No necesitamos tanta precisión si el método lógicamente ya está establecido o está determinado de tal forma. Se busca simplificar los registros como tal. Entonces, el costo unitario no es otra cosa más que identificar la división del valor total para el número de unidades producidas o establecidas. En la parte siguiente podemos apreciar el método PEPS, por sus siglas en inglés, primeras en entrar, primeras en salir. ¿Eso qué significa? Este método se contabiliza en función de las primeras mercaderías, mercancías, artículos o productos que hayan sido establecidos en un proceso de egreso son las primeras que tienen que salir, ¿sí? Primeras que tienen que salir. Entonces, bajo este método prácticamente mezclamos los costos iniciales, ¿sí? En el primer momento, luego de eso, calculamos los costos por separado. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor exactitud en el cálculo. ¿Existe diferencias con el método anterior? Sí, porque ¿qué es lo que hace el método promedio? Mezcla todo. Pero en este caso, el PEPS o primeras en entrar, primeras en salir, se separa o da el espacio para que por cada uno de los procesos se establezca la contabilización. El informe de costo de producción. Y ahí ustedes pueden apreciar que hay algunos elementos que deben ser considerados en dicho documento. Bueno, el informe de costo de producción prácticamente debe incluir cuántas unidades fueron producidas, debe incluir cuál es la producción equivalente, ¿sí? Que no es lo mismo producción normal que producción equivalente, algo que ya habíamos señalado, y solamente quiero solventar esto. Tengo 100 unidades, ojo, en materiales que ingresan al proceso productivo, ojo, 100 unidades que ingresan al proceso productivo, pero en cada una de las etapas, centros de costos, procesos de producción, secciones de producción, ¿sí? Vamos a asumir que la empresa tiene definido, como yo decía en el ejemplo en la presentación de la clase 1, decía, la empresa que fabrica zapatos tiene definido 3 centros de costos. El uno es para justamente el, el corte de las piezas, ¿sí? De la materia prima. El proceso 2 o centro de costos 2 o sección 2 de producción tiene establecido lo que es el ensamblaje de las piezas o el hecho de armar las piezas. Y en el otro caso tiene ya el último centro de costos, sección de producción, por ejemplo, lo que es ya el acabado final al producto, acabado final y empaquetado del producto. Entonces, ojo, en cada sección, en cada centro de costos, en cada proceso productivo, proceso 1, proceso 2 y proceso 3, con el ejemplo que estoy ilustrando, tenemos que tener definido cuál es el porcentaje o avance de terminación que representa justamente. Y vamos a suponer, acá en el primer caso el 20%, en el segundo caso el 60%, entonces estoy hablando ya 20% más 60%, el 80%. Y en el último, el 20%. Y de esa forma se completa o se llega al 100%. Entonces, al hablar de producción equivalente, ojo, y relaciono con el ejemplo, en materia prima o en materiales, al inicio eso representa el 100%, ¿no? Entonces, dependiendo del avance, si yo, la equivalencia es 100 unidades al inicio y tengo una producción en el paso 2 del 80%, ojo, el proceso paso 2, 20 más 60, el 80%, eso de 100 unidades representaría 80 unidades de producción equivalente a esa contabilización, es decir, al paso al centro de costos 2, al proceso de producción 2, como se quiera llamar. ¿Cómo sacamos el costo unitario?
únicamente el valor total para el número de unidades establecidas o manejadas. Y eso se lo puede hacer también en función de la producción equivalente, ¿no? En la parte final es necesario señalar, destacar, hacer hincapié en que el costeo o costo, como yo puedo señalar también, por procesos es ideal para una producción continua. En eso estamos más que reiterativos, más que claros. La producción equivalente permite medir las unidades incompletas, es decir, qué cantidad o qué porcentaje todavía me falta para llegar a culminar con toda la fase dentro del proceso productivo. Existen dos métodos que se manejan, que ya habíamos señalado, el método promedio ponderado, que prácticamente mezcla todo, y el método PEPS, que hace un control y un registro separado o independiente, que se llama. ¿Y qué más habíamos citado en toda la explicación? Prácticamente el sistema así ejerce mayor control, mejora en el control, en lo que es la eficiencia. Entonces, para poder completar y culminar esta parte final y desde la óptica reflexiva, entender los costos no es solamente el hecho de decir voy a calcular, manejar números, no es esa la orientación, sino que es tomar las mejores decisiones para la empresa.